¿Alguna vez te has sentido como si algo en ti estuviera apagado, como si vivieras, pero no del todo despierto? Había un joven llamado Elías. Vivía rodeado de oportunidades, tenía una familia que lo amaba, talentos que muchos envidiarían y una fe en Dios que había heredado desde la infancia. Pero algo no andaba bien. Había días que despertaba sin saber por qué se sentía tan desconectado. Leía la Biblia, oraba, pero todo le parecía sin vida. Como si estuviera viendo su existencia desde afuera. Como si caminara con los ojos cerrados. Un domingo, fue a la iglesia como de costumbre. Pero ese día, algo distinto ocurrió. El predicador subió al púlpito, abrió su Biblia en 2 de Corintios 11:3 y lanzó una palabra que sacudió a Elías por dentro. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sentidos extraviados? Esa frase lo atrapó. Nunca había escuchado algo así. Y entonces el predicador gritó: el peligro de sentidos extraviados. Ahí empezó todo. La mayoría de las personas vive su día a día guiándose por lo que pueden ver, tocar, oír o entender con su lógica. Pero hay otra dimensión. Un nivel más profundo. Un mundo espiritual que no se percibe con los ojos naturales, sino con los sentidos espirituales. Y ese fue el problema de Elías. Sus sentidos espirituales estaban bloqueados. Como si alguien hubiera bajado un interruptor. Iba por la vida sin discernimiento, sin dirección, sin sensibilidad a lo que Dios quería mostrarle. Pasaron semanas y no podía dejar de pensar en ese mensaje. Empezó a estudiar Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fue como una bofetada. Dios quería que ejercitara sus sentidos espirituales. No estaba llamado a vivir en automático. Ahí entendió que no bastaba con tener Biblia, fe y oración. Había que despertar. Había que discernir. Y entonces recordó algo. Años atrás, su madre solía decirle: Elías, si un día entras a un lugar y te sientes incómodo sin saber por qué, no ignores esa sensación. Es el Espíritu Santo hablando a través de tu sensibilidad espiritual. En ese momento, no le prestó atención. Pero ahora, todo tenía sentido. Un día, mientras caminaba rumbo a casa, sintió algo raro en el ambiente. No era miedo, era inquietud. Paró en seco. Oró en voz baja: Señor, ¿qué es esto? Y como un susurro dentro de él, sintió que debía cruzar a la otra calle. Obedeció. Al día siguiente se enteró que justo en esa esquina, un joven fue asaltado a la hora en que él hubiera pasado. Discernimiento. Los sentidos espirituales no son una fantasía. Son una realidad para aquellos que caminan cerca de Dios. Jesús los usaba. Cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó, él percibió poder salir de él, aunque decenas lo apretaban. Pedro los usó. Supo que Ananías y Zafira mentían, aunque sus palabras sonaban correctas. Pablo los ejercitaba. Reconoció a una mujer que profetizaba con exactitud, pero con un espíritu equivocado. ¿Y tú? ¿Tus sentidos están despiertos? Elías comenzó un viaje de activación espiritual. Todos los días oraba: Señor, activa mis sentidos. Despierta mi discernimiento. Hazme sensible a tu voz y a tu presencia. Y Dios comenzó a abrir sus ojos. Un día, leyendo la Biblia, las letras cobraban vida. Otro día, en adoración, sentía el ambiente cargado de gloria. Comenzó a percibir cuando una persona estaba siendo usada por Dios, y cuando no. Comenzó a identificar batallas espirituales antes de que se manifestaran en lo físico. Y ahí fue cuando entendió algo crucial. La victoria espiritual no se alcanza con fuerza, sino con sensibilidad. La dirección de Dios no se encuentra en el bullicio, sino en el susurro. Y el propósito no se activa con estrategias humanas, sino con sentidos despiertos al mover del Espíritu. Un día, en una reunión de jóvenes, Elías tomó el micrófono. No era el líder. No estaba en el programa. Pero algo ardía dentro de él. Pidió permiso para compartir algo. Dijo: hay alguien aquí que ha estado orando por dirección, pero no sabe que su problema es que tiene los sentidos espirituales bloqueados. Dios me dijo que hoy es el día de su despertar. La sala se estremeció. Una joven comenzó a llorar sin control. Era ella.
Desde entonces, muchos comenzaron a buscar lo que Elías había descubierto. No basta con vivir. Hay que vivir despiertos. ¿Y tú? ¿Estás despierto? ¿O caminas con los ojos cerrados? El enemigo sabe que, si bloquea tus sentidos, bloquea tu llamado. Sabe que, si apaga tu olfato espiritual, no discernirás ambientes. Si cierra tus oídos espirituales, no oirás la voz de Dios. Si nubla tu vista espiritual, no verás el peligro, ni la oportunidad. Si embota tu sensibilidad, no te moverás con compasión ni sabiduría. Pero hoy, algo puede cambiar. Dios no te creó para andar confundido, inseguro o guiado por emociones. Te creó con sentidos capaces de oler la presencia del enemigo y la gloria de Dios. De ver más allá de lo visible. De oír más allá del ruido. De sentir más allá de lo físico. De discernir con claridad que viene de Él y que no. Levanta tus manos ahora. Di con fe, hoy se activan mis sentidos espirituales. No es una oración mística. Es una decisión. Es el principio de una vida de poder, de dirección, de revelación. No más caminar a ciegas. No más tomar decisiones sin claridad. No más ser guiado por el alma, sino por el espíritu. Hoy se desbloquea tu visión. Hoy se activa tu oído. Hoy tu discernimiento se afina. Y comienzas a ver lo que otros no ven. A oír lo que otros no oyen. A caminar con seguridad, porque tus sentidos espirituales están despiertos. ¿Y si te dijera que el cielo puede hablarte con el aroma de un pollo asado? No, no estoy bromeando. Un profeta estaba predicando en una reunión común, como tantas otras. La atmósfera era intensa, había adoración, oración, y de repente él se detuvo. Frunció el ceño, alzó la cabeza y preguntó en voz alta: ¿de dónde viene el olor a pollo asado? Todos se miraron confundidos. No había cocina. Nadie había traído comida. Pero el aroma era tan real, tan penetrante, que no había forma de ignorarlo. Aquí huele a pollo asado. Insistió el profeta, levantando la voz. Y ahí entendió, no era un olor natural, era una activación espiritual. Dios le estaba hablando a través de su sentido del olfato. Sí. Aunque no lo creas, Dios no solo habla con palabras, sueños o visiones. También puede activar tus sentidos espirituales para revelarte cosas que tus ojos naturales no pueden ver. Entonces, el profeta se acercó a una pareja. No sabían que Dios iba a cambiarles la vida ese día. ¿Ustedes tienen un restaurante? No, para nada. Bueno, el Señor me está mostrando que Dios va a bendecirlos financieramente a través del pollo asado. Prepárense. No hubo más detalles. La pareja se fue con esa palabra, confundidos, sí, pero intrigados. Esa noche, en casa, se miraron y dijeron: ¿y si creemos? ¿Y si esto fue real? ¿Y si Dios está abriendo una puerta que no entendemos todavía? Ambos eran profesionales. Nada que ver con cocina. Jamás habían hecho pollo en su vida. Pero se atrevieron a orar. Y en medio de la noche, ella tuvo un sueño. En el sueño, veía cómo sazonar el pollo. Veía la receta, el proceso, el horno, la temperatura. Cuando despertó, escribió todo. Y ese fue el inicio de su restaurante de pollo asado. Hoy no solo han pagado todas sus deudas, sino que viven en abundancia, con un restaurante lleno de sabor y propósito. Todo comenzó con un sentido activado. Todo comenzó con un aroma. ¿Te das cuenta del poder que hay en tener tus sentidos espirituales despiertos? La mayoría vive la vida adormecida espiritualmente. Ven, pero no perciben. Escuchan, pero no entienden. Caminan, pero no disciernen. Y la Biblia lo dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, Hebreos 5:14. Dios no solo quiere que creas, quiere que sientas. Que huelas. Que saborees. Que toques lo invisible. Así como tu cuerpo natural tiene 5 sentidos, tu espíritu también los tiene. Pero si no los ejercitas, vivirás una vida espiritual superficial, limitada y apagada. ¿Alguna vez leíste la Biblia y sentiste que un versículo sabía diferente? Como si fuera una cucharada de miel que bajaba por tu alma. El salmista lo dijo. Salmo 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca.
Ese es el sentido del gusto espiritual. Cuando te alimentas de la palabra, pero no como rutina, sino como deleite. Como banquete. Muchos no maduran porque no se han enamorado del sabor de Dios. Hasta que la palabra no sea tu pasión, tus sentidos estarán apagados. Cuando te gusta algo, lo repites. Lo deseas. Lo buscas. Así pasa con la Biblia. Hasta que no te guste profundamente, no te va a transformar completamente. Y lo mismo pasa con el oído. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. No hablaba del oído físico, sino del oído del corazón. ¿Cuántas veces oras, hablas, clamas, pero no escuchas? Tu oración es un monólogo. No dejas a Dios hablarte. Hay gente que sale de la oración sin haber oído a Dios. El secreto está en hacer silencio. En quedarte quieto. En esperar que Él te hable. Cuando Él descubre que tú estás dispuesto a oír, comienza a hablar más. Tu oído se vuelve más agudo, más fino, más sensible. Y comienzas a escuchar su voz, en el metro, en el trabajo, en medio del tráfico, en la madrugada. Y no olvidemos el sentido del tacto espiritual. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús, y fue sanada. Miles lo estaban tocando, pero solo ella lo tocó con fe. El tacto espiritual es cuando tocas lo invisible con la fe. Cuando abrazas una promesa antes de que se cumpla. Cuando crees una palabra, aunque no entiendas cómo. Como lo hizo aquella pareja del pollo asado. Te pregunto, ¿tus sentidos espirituales están dormidos o despiertos? ¿Estás listo para oler oportunidades, saborear la palabra, escuchar la voz de Dios, ver lo que otros no ven y tocar lo imposible con tu fe? Hoy, Dios quiere activarte. Quizás no olerás pollo asado. Pero tal vez empieces a sentir algo en el ambiente. Una inquietud, una palabra que se repite. Un sueño que no puedes olvidar. Una frase que resuena en tu interior. No lo ignores. No lo apagues. No lo descartes. Es Dios, activando tus sentidos. Decláralo ahora. Señor, activa mis sentidos espirituales. Quiero oler lo que viene del cielo, saborear tu palabra, escuchar tu voz, tocar tu poder y ver tu gloria. Y si este mensaje resonó contigo, comparte este video. Puede que alguien más esté a punto de recibir una receta del cielo. Y no lo sabe aún. ¿Estás listo para oler el cielo? Tal vez, huele a pollo asado. ¿Alguna vez has sentido que estás tan cerca de un milagro, pero simplemente no logras alcanzarlo? Como si algo estuviera ahí, frente a ti, pero no pudieras tocarlo. Déjame contarte una historia. Hace años, en un pequeño pueblo, vivía una mujer que había gastado todo lo que tenía tratando de sanar. Doctores iban y venían. Años de sufrimiento. Pero nada cambiaba. 12 años de vergüenza, dolor, soledad y desesperanza. Ella había escuchado hablar de un hombre que sanaba a los enfermos. Jesús. Pero ese día, no era la única que quería verlo. La multitud lo rodeaba, lo apretaba, lo empujaba. Todos lo tocaban. Pero solo una persona logró algo que nadie más pudo. Ella no lo tocó con la mano. Lo tocó con fe. Y aquí está el punto, no fue el contacto físico lo que desató el milagro, fue el tacto espiritual. Fue la fe. Ese día, la historia cambió. Mientras muchos lo empujaban, solo una lo tocó de verdad. Y en ese instante, ¡pum!, la sanidad fluyó. Ahora, escucha esto, tú también puedes tocar lo invisible. La fe no es un deseo. No es esperanza. Es un puente. Un puente entre lo que crees y lo que ves. Entre lo que Dios prometió y lo que puedes tener ahora mismo. ¿Alguna vez has leído una promesa en la Biblia y has dicho, eso es para mí? Eso es tocar con fe. ¿Alguna vez escuchaste una profecía y algo dentro de ti gritó, lo creo? Eso es tomar con fe. ¿Alguna vez oraste y supiste que, aunque nada había cambiado todavía, ya todo era diferente? Eso es abrazar con fe. La fe tiene manos. La fe tiene tacto. Y la fe no espera, actúa. Mira, muchos tienen fe en teoría. Pero pocos activan esa fe con visión espiritual. Y aquí viene algo poderoso. No puedes tocar lo que no puedes ver. Por eso, necesitas que se abran tus ojos espirituales. La Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu ser se ilumina.
Pero si estás ciego espiritualmente, vas a tropezar incluso con las promesas de Dios sin darte cuenta. Te pregunto con amor y con fuego. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo derrota, o estás viendo promesas cumplidas? ¿Estás viendo enfermedad, o estás viendo sanidad? ¿Estás viendo ruina, o estás viendo propósito? Cuando tienes visión espiritual, no ves como todos. No hablas como todos. No reaccionas como todos. Ves lo invisible, y lo haces realidad. Un pastor contó que, en una ocasión, un joven vino a él diciendo: «Estoy perdido, no tengo rumbo, no veo nada». El pastor oró por él y le dijo: «No necesitas dirección, necesitas visión. Porque cuando ves lo que Dios ve, sabes hacia dónde caminar». ¿Sabías que el enemigo trabaja cegando entendimientos? No necesita destruirte, solo necesita cegarte. Que no veas lo que Dios preparó para ti. Que no veas las puertas abiertas. Que no veas las oportunidades. Que no veas la promesa. Que no veas tu propósito. Pero hoy, algo va a cambiar. Hoy se activan tus sentidos espirituales. Hoy vas a decir: «Papá, ábreme los ojos, papá, quiero ver». Y como Eliseo oró por su siervo, yo oro por ti. Señor, abre sus ojos, para que vea. Y cuando veas, vas a entender. Que no estabas perdido. Que no estabas solo. Que no estabas sin recursos. Solo estabas ciego. Jesús sanó a un ciego, pero fue un proceso. Primero vio borroso. Luego, claramente. ¿Sabes por qué? Porque a veces la revelación es progresiva. Dios te va quitando capa por capa hasta que ves lo que antes era invisible. Y cuando ves, puedes tocar. Y cuando tocas, puedes tomar. Y cuando tomas, puedes abrazar. Yo no sé qué promesa te hizo Dios. No sé cuál fue la profecía que escuchaste y enterraste. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice: tócala. Tómala. Abrázala. Porque la fe ve. La fe habla. La fe actúa. Y la fe posee. Y escúchame con atención. No puedes vivir en victoria con visión nublada. No puedes caminar por fe si tus ojos están llenos de oscuridad. Toca la palabra. Toca la promesa. Toca tu llamado. Y dile al cielo: papá, lo creo. Lo tomo. Lo abrazo. Hoy no solo es un video. Hoy es un encuentro divino. Es el momento donde tu espíritu se activa y tus sentidos espirituales despiertan. Así que haz esta declaración conmigo, ahí donde estás. Se abren mis ojos. Tomo la promesa. La hago mía. Toco lo invisible. Lo traigo a mi presente. Lo abrazo. Lo celebro. Lo declaro hecho. Porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y los jóvenes verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Hoy el cielo se conecta con tu espíritu. La revelación abre tus ojos. La fe activa tus manos. Y el espíritu te empodera. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tócala. Tómala. Abrázala. Es tuya. Es ahora. Es por fe. ¿Y si te dijera que siempre tuviste sentidos espirituales, pero han estado dormidos toda tu vida? La mayoría de las personas cree que lo espiritual se siente solo con el corazón o con el alma. Pero lo cierto es que, así como tienes 5 sentidos naturales, también tienes 5 sentidos espirituales que determinan cómo te conectas con lo invisible, cómo percibes la voz de Dios. Y cómo accedes al mundo profético que está más real que lo que ves con tus ojos. Abre tu mente. Se abre tu corazón. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo comienza a activarse dentro de ti. Tu espíritu se despierta. Tu percepción se amplía. Y vas a comenzar a ver, oler, saborear, oír y tocar lo que antes parecía imposible. Esta es la historia de alguien que parecía un hombre común, hasta que un día todo cambió. Su nombre era Samuel. Era un joven sirviendo en el templo, obediente, responsable, pero ciego espiritualmente. Dormía en el lugar correcto, al lado del arca del pacto, pero no oía la voz de Dios. Hasta que una noche, Dios lo llamó por su nombre. 3 veces. 3 veces que no entendió. 3 veces que confundió la voz de Dios con la voz de un hombre. Hasta que su mentor, Elí, le dijo: si vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y en ese instante, se le activó el oído espiritual. Ya no escuchaba como un niño. Escuchaba como un profeta. Tú también tienes ese oído. Pero necesitas activarlo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te declaro, recibe audición del Espíritu. Se abren tus oídos. Ya no vas a confundir la voz de Dios con el ruido de este mundo. Vas a oír instrucciones divinas, revelaciones precisas, estrategias celestiales. Pero no termina ahí. Hay un segundo sentido espiritual que muchos han ignorado, el olfato profético. En Ezequiel 8, Dios lleva al profeta a oler el pecado escondido dentro del templo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se ven, pero se disciernen por el olor espiritual. Discernimiento. Tú no puedes caminar con quien no debes si no tienes olfato espiritual. No puedes invertir tu tiempo, energía o recursos sin oler el ambiente primero. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaro que tu olfato espiritual se activa. Discernirás la verdad detrás de las palabras. Olerás la corrupción en ambientes disfrazados de santidad. Sabrás si una puerta viene de Dios o del enemigo. Y ahora pasamos al gusto. Sí, el paladar espiritual también existe. El salmista dijo: Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Lo ves? No dijo solo cree o piensa. Dijo gusta. La palabra tiene sabor. El llamado tiene sabor. El espíritu tiene un sabor que llena y sacia. Hoy se activa en ti el sentido del gusto espiritual. Ya no te alimentarás de basura emocional, de doctrinas diluidas, de palabras vacías. Comenzarás a saborear la palabra como miel. Te nutrirás de promesas con sabor a propósito. Y luego viene el tacto. No me refiero a tocar con tus manos físicas, sino al tacto de la fe. Recuerda a la mujer del flujo de sangre. Tocó el borde del manto de Jesús. Y fue sanada. Pero todos lo tocaban. ¿Por qué solo ella recibió el milagro? Porque tocó con fe. Tocó con un sentido espiritual. Ella tomó la sanidad antes de verla. Y hoy, declaro sobre ti. Recibe tacto espiritual. Todo lo que toques por fe será transformado. Tu Biblia será fuego en tus manos. Cada promesa que tomes te será entregada. Vas a tocar lo invisible y hacerlo realidad. Finalmente, la vista. Oh, este sentido es poderoso. Muchos tienen ojos, pero no ven. Cuando Eliseo oró por su siervo, dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando se le abrieron, el siervo vio carros de fuego rodeando la montaña. Siempre estuvieron ahí, pero no los veía. Hoy declaro que tus ojos espirituales se abren. Vas a ver más allá de lo natural. Vas a ver a los ángeles. Vas a ver visiones. Vas a ver lo que otros no pueden. Dios te va a mostrar los planos del cielo para tu vida. Te mostrará lo que viene, lo que debes construir, lo que debes evitar. Y todo esto sucede por una razón, estás siendo activado proféticamente. No por emoción. No por tradición. Sino por el poder del Espíritu Santo. Este no es un mensaje más. Es un decreto. Un acto profético. Una impartición divina. Ahora levanta tus manos y declara conmigo en voz alta. En el nombre de Jesús. Recibo olfato espiritual. Recibo discernimiento. Recibo gusto espiritual. Saboreo la palabra como miel. Recibo tacto espiritual. Toco y tomo la promesa. Recibo oído espiritual. Escucho la voz de mi Padre. Y recibo vista espiritual. Veo lo invisible. Camino por fe. Y opero en lo profético. Si este mensaje tocó tu vida, comenta mis sentidos están despiertos y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete y activa la campana. Vienen más mensajes como este que te llevarán a otro nivel espiritual. Dios te bendiga, y que tu mundo interior se despierte a la realidad del cielo.